That's too much blood! That's so much blood! Nunca tuve tantas ganas de hacer un video. ¿Lo ubican a Markiplier? Si son fans de FNAF, al menos les suena, porque es uno de los mayores responsables de que sea la franquicia de videojuegos y películas que soy. Y si no es por eso, también les suena por ser uno de los pioneros de los gameplays de terror. Esto lo sabrían si me siguieran en TikTok. Síganme en TikTok. Si hubieran visto mi TikTok, sabrían que Markiplier sacó una película completamente independiente llamada Iron Lung, basada en el juego indie del mismo nombre de David Simansky, en el que sos un convicto atravesando un océano de sangre en un submarino hecho pija. Sí, todo esto es real, les cuento bien ahora. Salió el 30 de enero y desde entonces, con un presupuesto estimado de $3 millones, todo del bolsillo de Mark, recaudó más de $50 millones con estrenos limitados solo en Estados Unidos, llegando a estar número 1 y número 2, apenas superado por la última película de Sam Raimi. Déjenme repetir esto: Markiplier le pisó los talones a Sam Raimi, autor de Evil Dead y la mejor trilogía de Spider-Man. Y ahora ustedes dirán, sí, todo muy bonito, pero en el título del video dice Review. El tráiler del doblaje latino salió la semana pasada y no se estrena en cines hasta el 12 de marzo en Argentina. ¿Quién sos vos para hacer una review de esta película? Esta foto la saqué yo el 10 de febrero en un cine de Nashville. Siempre estuve ahí. Así que después de cruzar el Ecuador para ver esta película y scrollear YouTube por horas, puedo decir de forma oficial: señoras, señores y todos los que están en el medio, bienvenidos a la segunda review en español de Iron Lung. Antes de arrancar, quiero hablar un poco de la experiencia que es ir al cine allá arriba. Nada más empezar, el cine al que fui, Regal, parecía salido de Stranger Things. Era una puta locura. Me había comprado el asiento más barato que había y tenía botoncito para reclinarlo como si fuera un asiento de primera clase de avión. Éramos 5 monos en toda la sala porque eran las 10 de la noche y los yankees a las 5 ya están cenando. Estaba justo en el centro de la sala y solo en mi fila. Me podía despatarrar todo lo que quisiera, además de que era un sillón más que una silla. Experiencia única, recomendable, excepto por la publicidad desde el principio, que eran un ataque directo a mis sentidos. Ahora sí, hablemos de la película. En un futuro distante, ocurre un evento que llaman Quiet Rapture, el rapto silencioso, en el que todas las estrellas y planetas desaparecen, dejando vivos solo a los humanos en naves espaciales. Desesperados por recursos para subsistir, envían un submarino en una misión suicida a uno de los efectos secundarios de esta calamidad, una luna abandonada que alberga un océano de sangre humana. Ahí, Simon tiene que navegar a ciegas, guiándose solo por las fotos de una cámara y sus propias capacidades de cartografía, mientras su sanidad se evapora poco a poco. ¡Qué buena película la Tres partes distintas de mí disfrutaron esta película: el Kai fan de Markiplier, el Kai fan del horror cósmico y el Kai técnico de cine. No hubo ningún momento en el que la pasara mal, excepto las partes en las que la película quería que la pases mal, o sea, en todo el tercer arco. Viendo la película, en ningún momento sentía que estaba viendo una película de youtuber. Solo en los momentos silenciosos, que parece que estamos a solas con Simon, en cuando pensaba, wow, ese tipo... Why would there be flames? You did test this thing, right? This is the test. Es ese tipo. Es una bendición que alguien entienda la gracia del horror cósmico, esta sensación de que la comprensión de uno no puede abarcar ni una décima de lo que está atravesando. Es como ir por la ruta y uno apenas puede ver dónde sigue la ruta, pero ni se imagina los miles de millones de kilómetros de terreno que hay en todas las direcciones. El individuo es insignificante en la escala cósmica y uno nunca termina de caer en eso. Y los que sí caen en eso son protagonistas del horror cósmico, como Simon, nuestro protagonista, y tal vez el protagonista más competente y realista en una película de terror desde Alien Romulus. Pero competente no significa perfecto, y es lo que más humano lo hace. Y tan humano es que se vuelve loco enseguida, pero uno no puede evitar volverse loco con él. Y como menos por menos es más, no te das cuenta de lo mal que están los dos hasta el tercer arco, que se va todo al choto. Sigo mencionando el tercer acto, y es porque es la mejor parte de la película. En lo personal me gustó mucho porque abraza otro aspecto del horror cósmico. No te da respuesta. No es como las de misterio, de detectives o hasta películas de terror más mainstream, que te explica todo al final y la satisfacción viene de eso. En Iron Lung pasan cosas inexplicables que nunca se explican, que mantienen al protagonista y a nosotros en un universo misterioso y desconocido, y el terror viene de ese desconocimiento. Te da un par de pistas del pasado de Simon, porque está ahí, y un pequeño vistazo al mundo del que viene a través de flashbacks crípticos, solo para darte una idea, no para deletreártelo. Y sin embargo, la falta de explicación no hace menos satisfactorio el final. Apenas terminó la película, necesité un momento para procesar todo, pero en ningún momento sentí que me faltara algo. La única crítica que creo que le puedo hacer a la película es que se hace medio larga en el segundo acto, pero
pero aún así lo entiendo. Es como la transición al terror, a lo heavy, a lo jugoso. Es entendible que pueda sentirse un poco largo. Es como un viaje largo en auto, no sé por qué sigo con las alegorías a viajes en auto. Pasada la hora ya tenés el culo inquieto y querés llegar, pero cuando llegás 3 horas después no te jode tanto. Me pondría a hablar a fondo con spoilers y todo, pero no quiero hacerlo hasta que salga la película oficialmente. Me siento uno de estos influencers con acceso anticipado a las películas para quedarme en hype, pero esta vez realmente vale la pena. Así que, like para segunda parte. Solo espero que Hollywood no aprenda la lección incorrecta de esta película y empiece a tirarle cantidades exageradas de plata a youtubers cualquiera buscando éxitos asegurados. Recordemos que este es un proyecto pasional, hecho y distribuido de forma completamente independiente, sin presiones ni notas de ningún estudio, y completa libertad creativa. Realmente espero ver más películas de Markiplier, porque realmente lo admiro mucho a él y a su capacidad de limpiarse el orto con el estándar de la industria. Al otro único proyecto al que le tengo fe es la película de los Backrooms que sale este año, que también está dirigida por un youtuber, Kane Pixels. Mark, hace una película de SCP y mi vida es tuya. Antes de cerrar el video, quiero darles un par de recomendaciones de producciones independientes que, en mi opinión, deberían apoyar. Wonderhole, de Retilink, una serie de videos experimentales hechos por los creadores de Good Mythical Morning, en respuesta a que ningún estudio quisiera hacer proyectos suyos. Empiezan como conceptos bastante simples, pero van evolucionando hasta llegar a lugares que uno nunca esperaría. Dropout, un servicio de streaming independiente, propiedad de lo que alguna vez fue College Humor antes de que la compañía propietaria los abandonara. Tiene un catálogo repleto de contenido de calidad que va desde shows de juegos hasta campañas enteras de roleplay de mesa. La suscripción al servicio de streaming está $7 al mes, pero si sos pobre, como yo, podés volverte miembro de su canal de YouTube por 50 pesos al mes. Un genuino regalo teniendo en cuenta la cantidad de contenido que hay. Bueno, eso de momento será todo. Espero les haya gustado. Díganme qué opinan del horror cósmico de Markiplier y de las películas de YouTube, ya que estamos. Cuando vean la peli, que sale el 12 de marzo, vuelvan a este video y díganme qué les pareció. Posta que me siento re privilegiado de haberla visto en su ventana de estreno. Estoy muy feliz. Esto no se va a repetir. Denle like, suscríbanse, activen las notificaciones y todo eso que dicen los youtubers. Nos vemos en la próxima. Escuchen la banda sonora de la peli, hecha por Andrew Holshoot, un compositor desconocido. No creo que le suene a otro proyecto en el que estuvo, no sé, Doom. Y por sobre todo, no se mueran, por favor. Bye bye.